Bueno, en este video vamos a ver las funciones trigonométricas y su aplicación en los triángulos rectángulos. Pero antes de ello vamos a hacer un pequeño análisis sobre la palabra trigonometría. Las funciones trigonométricas en realidad son funciones gonométricas. ¿Por qué gonométricas? Porque son funciones donde su variable es un ángulo, por eso se llaman funciones gonométricas. ¿Y tri de dónde viene? Porque estas funciones gonométricas relacionan los tres lados del triángulo, por eso se llama trigonometría, funciones trigonométricas. Ahora bien, ¿dónde salen estas funciones trigonométricas? De la llamada circunferencia trigonométrica. ¿Cómo se arma esta circunferencia trigonométrica? Tenemos una circunferencia donde podemos colocarle o armarla con cualquier radio, o sea que la medida no importa, cualquiera sea su medida, podemos hacer diferentes circunferencias trigonométricas. ¿Por qué no interesa la medida? Porque lo que vamos a trabajar es solamente con el radio y lo vamos a llamar unidad. Y a partir de ahí el radio se va moviendo, va formando diferentes ángulos, se va rotando, va siguiendo alrededor de ese centro y así va a formar la circunferencia trigonométrica. Cada radio que se va trasladando o se va rotando lo vamos a llamar radio vector porque se va moviendo en función o alrededor de este centro. Bien, ese radio que se va moviendo forma con este ángulo donde intercepta al arco de la circunferencia, bajamos una perpendicular y va formando un triángulo rectángulo. Infinitos varios triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque a medida que se mueve ese radio vector, bajamos una perpendicular y se vuelve a formar otro triángulo rectángulo. ¿Dónde? Estos lados perpendiculares van a ir variando su medida, pero este lado, que es el radio vector, siempre va a tener la misma medida, porque es el radio. Entonces, ahora bien, uno de estos triángulos lo vamos a trasladar y lo vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, sacamos este triángulo rectángulo y lo analizamos aquí, que es donde se va a ver muchísimo mejor. Entonces, acá tenemos el centro, digamos, de la circunferencia, acá tenemos el ángulo que va variando y los tres catetos o los tres lados de este triángulo. Entonces, los lados perpendiculares a esos lados se los va a llamar catetos. Entonces, acá tenemos cateto y el otro lado perpendicular también cateto. Luego, el lado que une esos dos catetos, que es precisamente el radio vector, que es el que se fue moviendo del centro de la circunferencia para dibujarla, se lo va a llamar hipotenusa. Y le colocamos acá el radio. Vemos de nuevo. Tenemos el triángulo rectángulo, los lados perpendiculares son catetos, no importa que sea cateto mayor o cateto menor, solamente lo llamamos catetos, y el radio vector, que en este caso ya cuando lo trasladamos y lo miramos como triángulo rectángulo, lo vamos a llamar hipotenusa. Y al ángulo, este ángulo central que va a ir variando, lo llamamos alfa. Habíamos dicho que las funciones gonométricas, o ahora podemos llamarlas funciones trigonométricas, van a tener una variable y esa variable es un ángulo. Por lo tanto, los ángulos los vamos a colocar con las letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, pero por lo general se usa el ángulo alfa. Entonces, vamos a las funciones trigonométricas. Tenemos tres funciones que son las básicas. Tenemos la función seno, ¿sí? Vamos a trabajar con este ángulo, con ese ángulo alfa. Entonces tenemos la función seno que va a relacionar el cateto opuesto con el radio vector, que es la hipotenusa.
estas dos funciones, tanto el seno como la otra función que después lo voy a nombrar, siempre va a ir basada con la hipotenusa. Entonces tenemos el seno de alfa es cateto y ahora sí va a tomar un nombre en especial que es el cateto opuesto, dividido el valor de la hipotenusa. Luego tenemos la función coseno, también del ángulo alfa, que va a relacionar, en este caso, el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Va a depender del ángulo. Es ese lado donde está apoyado el ángulo. Uno dice, bueno, tenemos la hipotenusa que también está apoyada al ángulo, pero ya esa es la hipotenusa, tiene un nombre específico y queda ahí fijo. Por lo tanto, donde está apoyado el ángulo es el cateto adyacente. Y el coseno va a relacionar el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Bien, tenemos una tercera función que tenemos, es la tangente. Esa tangente del ángulo alfa va a relacionar estos dos lados. Por lo tanto, son estos dos lados. Relaciona estas dos funciones. Va a ser el seno del ángulo alfa sobre el coseno del ángulo alfa. Vamos a reemplazar, porque sabemos nosotros que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, vamos a reemplazar. Tenemos tangente de alfa, cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente dividido, ¿sí? Acá tenemos la división en general, la hipotenusa. Vamos a hacer esta división. Lo voy a colocar acá arriba. Tangente de alfa sería cateto opuesto sobre la hipotenusa y dividido es lo mismo que multiplicar por su inverso. Por lo tanto, tenemos la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Hipotenusa con hipotenusa, por más que no sepamos el valor, si le damos cualquier valor va a ser el mismo. Estos dos se van a simplificar. Queda entonces la tangente del ángulo alfa relacionando el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y ahí tenemos las tres funciones trigonométricas que relacionan los tres lados del triángulo. Bueno, ahora vamos a pasar a la aplicación de estas funciones trigonométricas en el cálculo de los triángulos rectángulos. Pero antes de ello, quiero que sepan cómo me doy cuenta cuando un cateto es opuesto o cuando un cateto es adyacente. Que eso va a depender con el ángulo que estemos trabajando, con este ángulo agudo o con este ángulo agudo. Veamos, tenemos siempre el seno de un ángulo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces veamos, sabemos que en el triángulo rectángulo los dos lados perpendiculares se van a llamar siempre catetos. Y el lado que une a esos dos lados perpendiculares se llama hipotenusa. Tenemos la función seno que siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso vamos a hacer seno de alfa, que alfa está ubicado en esta parte. Por lo tanto, el cateto opuesto es el cateto que está enfrente de él. Quiere decir que es este. Sería el cateto opuesto. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser el otro, que en este caso es este lado. Si en cambio el ángulo con el que estamos trabajando es este,
que lo vamos a llamar, por ejemplo, beta. Ahora, el cateto opuesto, que es el lado que lo tiene enfrente, va a ser este, que anteriormente para alfa era cateto adyacente, pero para beta es el cateto opuesto. Y el lado este que antes era el cateto opuesto para alfa, para beta va a ser el cateto adyacente. O sea, que los catetos van a tener su nombre opuesto a adyacente según con el ángulo que se esté trabajando. Vamos al ejemplo. Tenemos un primer ejemplo, ahí tenemos el triángulo rectángulo. Como dato tenemos la hipotenusa, que es 3,2 centímetros. Tenemos este cateto, que es el M, y este cateto, que es Z. Y vamos a trabajar con este ángulo alfa. Por lo tanto, vamos a colocarle nombre a esos catetos. Si tengo alfa, el que está enfrente yo sé que es cateto opuesto y el otro es el cateto adyacente. Lo que tenemos que calcular es justamente M, que en este caso es cateto adyacente. Una vez que tenemos los datos y los nombres de los catetos, pasamos a ver cuál es la función trigonométrica que vincula o que relaciona el dato con la incógnita o la incógnita con el dato. Veamos, el único que relaciona el cateto adyacente, que es la incógnita, y la hipotenusa, que es el dato, es la función coseno. Entonces vamos a poner coseno del ángulo, que en este caso es 30 grados, igual cateto adyacente, que es M, y la hipotenusa, que es 3,2 centímetros. Calculamos el valor del coseno de 30, que es 0,5, y seguimos con la fórmula M sobre 3,2 centímetros. Hacemos el despeje, 3,2 centímetros está dividiendo, pasa multiplicando. Sería 3,2 centímetros por 0,5, que es igual a M. Hacemos esta multiplicación y da 1,6 centímetros. Y ahí tenemos calculado la medida del lado M. Vamos al otro ejemplo. Como verán, tenemos un triángulo rectángulo. El ángulo es el opuesto, o sea, el otro que tenemos aquí arriba, donde su amplitud es de 60 grados. El cateto de aquí abajo mide 4,3 centímetros, la hipotenusa, que la llamamos Q, y el otro cateto P, que es el que vamos a calcular. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver qué cateto es cada uno, ¿es el opuesto o es el adyacente? Entonces, tenemos acá este ángulo, por lo tanto, el lado que tenemos aquí opuesto se llama cateto opuesto. Y por lo tanto, el otro cateto va a ser el cateto adyacente. Ahora bien, vamos a pasar a ver qué función trigonométrica va a vincular o relacionar el dato con la incógnita. O sea que en este caso el dato es el cateto opuesto y la incógnita es el cateto adyacente. De estas tres funciones, el que vincula esos dos catetos es la tangente. Entonces vamos a colocar tangente del ángulo gamma, que sería en este caso de 60 grados, y la fórmula me dice que es cateto opuesto, o sea, 4,3 centímetros, y cateto adyacente, que en este caso es la incógnita, que la llamamos P. Ahora, vamos a calcular la tangente de 60. La tangente de 60 grados, al calcularla, me da 1,73205. Seguimos, 4,3 centímetros dividido P, y ahora vamos a despejar P. Pero como P está aquí abajo, que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces colocamos P por 1,73205
205 igual a 4,3 centímetros. Ahora sí, despejamos P, la dejamos aquí, y el 1,73205 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tenemos 4,3 centímetros dividido 1,73205. Esta división la hacemos y da aproximadamente 2,48 centímetros. Y aquí tenemos otra vez calculado cuánto mide el cateto que nos habían preguntado. Por lo tanto, en resumen, siempre cuando quieran calcular cualquier lado de un triángulo o rectángulo, en primer lugar, cuando tenemos los datos colocados en la figura, hay que tratar de darle el nombre a cada cateto. ¿Para qué? Para después saber qué relación tienen entre ellos y encontrar su respectiva función. ¿Quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Bueno, espero que lo hayan podido comprender.